Amén, amados hermanos, muchas bendiciones, gusto de estar conectados una vez más con ustedes. Pedimos la gracia de Dios sobre nuestras vidas para poder abrir la Escritura en el libro, la carta, preciosa carta del apóstol Pablo, la última carta del apóstol a su amado discípulo Timoteo, la segunda, capítulo 13, estamos ahí terminando ese capítulo, así que vamos a orar y pedir la bendición del Padre. Padre bueno, gracias por estar aquí. Honramos tu nombre santo, confesamos tu gloria maravillosa, invocamos tu nombre, Padre, y pedimos que tu gracia sea con nosotros de tal forma de poder crecer hoy día, Padre, un poco más al conocer la Escritura. Eres bueno, Señor, y te damos gloria por ello, te damos honor por ello, te brindamos toda la alabanza, toda la adoración y toda la exaltación. Reciba usted toda gloria. Reciba usted todo honor y toda alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos entonces a Timoteo, segunda carta, capítulo 3, si no me equivoco, verso 13. Malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Dios bendiga esta palabra en nuestros corazones. La semana pasada estuvimos hablando, bueno, usted si no ha seguido la enseñanza, usted puede buscarlo ahí, están todos en la red. Está la palabra anterior, ¿verdad? Y ahí hablamos acerca del carácter de los postreros hombres, de los hombres de los postreros días, de los postreros tiempos, que creemos que son estos los tiempos, esos últimos, ¿verdad? Y hablamos, ¿no es cierto?, de esta clase de hombres. En la anterior, después hablamos de que estos hombres tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, negarán la eficacia de querer, ¿no es cierto?, tener una vida que agrade a Dios. Y una vida que agrada a Dios es una vida que trae frutos de bendición y de gracia. Y estuvimos en eso hablando la semana pasada. Y también, hermanos amados, cómo compara a esos hombres, esos falsos profetas, con estos dos magos, Janes y Jambres, que resistieron a Moisés. Y se piensa que eran los dos hombres que estaban junto al faraón, ¿verdad? Y después dijimos también que Pablo llamaba a Timoteo a seguir, ¿no es cierto?, su doctrina, su conducta, su propósito, fe, longanimidad, padecimientos, persecuciones, amor, que le sobrevivieron en 3 lugares, habla él, en Antioquía, que es la Antioquía de Pisidia, en Iconio y en Listra, la ciudad natal de Timoteo. Y terminamos diciendo que Pablo dice que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús también padecerán persecución. Entonces no es raro que la gente no lo acepte, porque dice que la gente no aceptó la luz porque amaron más las tinieblas y sigue siendo igual. Así que si usted es luz, yo soy luz, seguramente gente no nos va a aceptar, ¿ya? Seguimos entonces nuestra meditación en la palabra del Señor. Y leía también malos hombres y los engañadores. Habla de 2 tipos de hombres. Malos hombres. Los malos hombres son los que no están con Dios. Los malos hombres los que se niegan a creer en Dios. Pero los engañadores son personas que creen en Dios o dicen creer en Dios, pero que viven de una mala forma, de una mala manera, de tal manera que buscan engañar, ¿verdad? El engaño está en nuestra sociedad y está también en la iglesia, está dándose, ¿verdad?, por muchos lados, hay mucha confusión,
hay muchas palabras que se hablan. Entonces nosotros debemos entender esto, que los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y a la vez siendo engañado. Pues una persona va a engañar porque está bajo un espíritu de error, y el espíritu de error, dijo alguien por ahí, el más terrible de los espíritus, porque cree y puede estar dispuesto a morir por ese error, ¿ya? Entonces, hermanos, esta gente es la que queda atrás. Nosotros no queremos estar con ellos, queremos ser veraces, queremos trazar correctamente la escritura, y puede ser popular o no, puede ser grata al oído o no, pero fuimos llamados a predicar la palabra de Dios, y eso es lo que debemos hacer constantemente. Ahora Pablo llama a Timoteo a esta línea, y eso es lo que nos importa más a nosotros. Pero persiste tú, pero persiste. Esa es una palabra potente, fuerte, ¿verdad? ¿Ya? Pero persiste tú, ¿ya? Y ese es lo clave, ¿no es cierto? Es lo que has aprendido. Permanece en lo que has aprendido, ¿ya? Permanecer, ¿no es cierto?, en Cristo. Jesús dice en el libro de Juan capítulo 15, permaneced en mí. Pegarse al Señor, digo yo, como una lapa, ¿verdad? Ahí pegada a la roca que es Cristo. Así debemos caminar. Y Pablo dice que esta permanencia en lo que Timoteo tenía que hacer, hermanos amados, era en lo que había aprendido. En lo que había aprendido. Timoteo aprendió, hermanos, la fe, ya lo hemos hablado antes, de su madre y su abuela, ¿ya? Pero ahora Timoteo también aprendió la fe ya de este hombre llamado Pablo, ¿ya? Pablo de Tarso, ¿verdad? De él aprendió. Entonces, pero tú persistes lo que has aprendido. Lo que has aprendido. Uno debe, hermanos, decía mi pastor, el cristiano debe echar raíces profundas, ¿ya? Entonces debe tener raíces profundas. ¿Y cómo sé, hermano, perseverar, permanecer en lo que he aprendido? No puedo moverme de cualquier forma hacia otro pensamiento. Si yo he estado establecido en la Escritura, hermano, debo permanecer ahí. Y dice Pablo, y te persuadiste, o sea, aprendiste, pero meditaste y llegaste a la conclusión de que esto era lo tuyo, esto era lo de Dios para tu vida. Entonces nosotros también debemos, hermano, para no caer en el error, para no ser llevados por cualquier, como dice Pablo también en Efesios capítulo 4, llevados por doquier de todo viento de doctrina. Dice Pablo ahí en el capítulo 4 de Efesios. Así, para no ser llevado para cualquier lado, usted, hermano, yo, nosotros debemos entonces estar claros, persistir en lo que hemos aprendido y en lo que hemos sido persuadidos, sabiendo de quién has aprendido. Es muy importante saber de quién he aprendido. Porque Pablo podía decir, Timoteo podía decir, yo aprendí de Pablo. Y alguien le dirá, pero Pablo, y dice, no, yo lo conozco a él. Yo sé quién es él. Cosa que no se puede hacer mucho hoy día, cuando muchas personas se alimentan solamente de la red sin saber quién es la persona. Usted puede venir a la iglesia. Y bueno, este mensaje generalmente está guiado a la iglesia. ¿Quién es? ¿Quién te está hablando? ¿Quién te está enseñando? Pablo le dice a Timoteo, tú sabes bien de quién has aprendido. ¿Quién ha sido tu maestro? ¿Quién ha sido tu mentor? ¿Quién es el que te ha guiado, que te ha direccionado, que te ha enseñado las verdades? Qué importante eso, hermanos. Pero pareciera que hoy día no es tanto. Entonces debemos saber, hermanos amados, entonces de quién has aprendido. Ahora Pablo vuelve al 15, creo yo, a hacer un pequeño vislumbre de quién también había aprendido Timoteo, de quién había aprendido, y que desde la niñez, dice, ¿ya? Y que desde la niñez
ha sabido las sagradas escrituras. Sabemos que Timoteo fue guiado en la fe, ¿no es cierto?, por su madre y abuela, ¿verdad?, Loida y Eunice respectivamente. De su temprana infancia ella le enseñaron. Después Pablo lo tomó, ¿ya? Pablo lo guió a Jesús, al parecer. Le dio una oportunidad en el ministerio, lo llevó consigo. Le enseñó de las dos formas, por palabra y por ejemplo. Pablo le impuso las manos cuando fue llamado al ministerio y lo guió y fue su mentor. Timoteo fue mentorado por Pablo durante toda su vida hasta que Pablo partió de este mundo a la presencia de Dios. ¿Ya? Hermanos, qué importante. Esto es lo que Pablo le dice. Oye, persiste en lo que has aprendido, persiste en lo que aprendiste de tu abuela, de tu madre. ¿Ya? Cuando la iglesia del Señor no recuerda lo que hemos aprendido, la importancia que han tenido los que vinieron antes de nosotros, podemos desviarnos fácilmente de nuestra forma de pensar. Así que hay que tener cuidado. Por tanto, era necesario recordarle a Timoteo que él le enseñó estas cosas, ¿ya? Sabiendo de quién has aprendido. Vuelvo a la idea. De esta idea Pablo incluyó, acuérdate que tan fuerte y confiadamente creo en esto. El mismo Pablo, cuánto creo, esto está encarnado en mi vida, ¿ya? Pablo también podía decirle a Timoteo, acuérdate del amor con el cual creo en estas cosas y acuérdate de la urgencia que me mueve hacia todo lugar para poder compartir estas cosas con otra gente que lo necesita. Amén. Entonces, hermanos, es tan importante esto también que dice que Timoteo desde la niñez ha sabido la Sagrada Escritura, de exponer a nuestros hijos a la palabra. Es muy importante que aprendan, traerlos a la congregación donde son enseñados en la palabra y también el trabajo de los padres, especialmente a veces de las madres, hermanos, enseñándole también la palabra a sus hijos. Ya a sus hijos. Se dice que Susana Wesley, esta insigne mujer, leí hace años su biografía, y tuvo 12 hijos, entonces era todo un desafío criar tantos hijos sin nada que le ayudara en casa, ¿verdad? Como hoy día, donde hay lavadora, hay un montón de cosas, uno prende el gas y está ahí para la cocina o pone un hervidor rápidamente. En esos años era totalmente diferente, ¿ya? Entonces esta mujer tuvo esos 12 hijos y ella le enseñó a sus hijos a leer a sus hijos en el Nuevo Testamento o en el, no sé cómo se llama el otro libro que usa la iglesia anglicana en ese caso de ellos. Hermanos, pero todos esos muchachos aprendieron a leer y el más grande le fue enseñando al menor, pero partieron el catecismo, ahora el catecismo se llama eso también, ahí el Nuevo Testamento y el catecismo. Entonces, cuando leyó en el Nuevo Testamento desde pequeño queda la palabra, se mete la palabra, hermanos, y por eso Pablo le recuerda a Timoteo lo que había aprendido de su madre, de su abuela, de su madre y también de él. Qué importante también es saber, hermanos, cuánto puede hacer un abuelo. A veces incluso quizás más con un nieto que con un hijo, pero están ahí trabajando, haciendo la pega, ¿verdad? Como digo, Timoteo había conocido la palabra de Dios desde su más temprana infancia, edad, ¿ya? Y con todo, ¿no es cierto? Pablo lo llama y le pone una exhortación para que continúe en ella, porque no es garantía, es una ganancia, ¿ya? No se puede asumir nada. La carrera hay que correrla hasta el final, hasta el final. Leí un mensaje una vez que decía, la última milla, la más importante, cuando Moisés quedó, ¿verdad?, sin poder entrar a la tierra prometida, porque al último vino esta falla en él y que tristemente quedó ahí, ¿ya? Entonces, hermanos amados, debemos seguir siempre exhortándonos y animándonos para conocer la palabra. Ahora, y el verso 15, y que desde la niñez, ahí está, ¿no es cierto?, has sabido, ¿qué cosa? Las sagradas escrituras.
las Sagradas Escrituras. Hoy día en nuestra sociedad luchamos mucho porque nuestros hijos sean buenos estudiantes. Hay cada día una carga académica mayor sobre ellos. Desde más temprano quieren tenerlos estudiando, ¿ya? Y hermanos amados, pero poca gente se da este trabajo de enseñarle a los niños desde la niñez las Sagradas Escrituras. Dios bendiga y bendigo a los maestros y maestras de nuestra iglesia que se consagran a trabajar y hacer un esfuerzo grande de enseñarle a nuestros niños las Sagradas Escrituras. Pero los maestros, mejores maestros para enseñar la palabra, van a estar en la propia casa de los muchachos. Cuando eso no ocurre, la iglesia suple en la medida de las posibilidades. Amén. Ahora, estas escrituras que dice que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras, obviamente habla en el Antiguo Testamento, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Esto quiere decir, hermanos, que leer la Escritura de por sí solamente, hermano, no es garantía de la salvación. Timoteo tuvo que tener un encuentro real con Jesús. Timoteo tuvo que entregarse a Jesús. Timoteo tuvo que reconocer que era un pecador, ¿ya? O sea, tenía que aplicar. La palabra le iba a enseñar a dónde llegar, pero Timoteo tenía que aprender, ¿no es cierto?, y seguir ese trayecto, ¿no es cierto?, lo que Dios le iba diciendo en eso, ¿ya? Tenemos entonces, Timoteo tenía que experimentar esto para la salvación. La salvación parte cuando uno reconoce el gobierno, el señorío de Cristo, la obra de Jesús en la cruz y pedir que Él venga y lo haga nacer de nuevo, arrepintiéndonos de todos nuestros pecados, de todas nuestras maldades, ¿ya? Hermanos, nosotros tenemos, ¿no es cierto?, la palabra que ha llegado a nosotros. Entonces dije que las cuales te pueden hacer sabio por la fe que es en Cristo Jesús, ¿ya? Continúa las cosas que has aprendido porque son de gran valor. No existe más grande sabiduría que la que está en la palabra de Dios, ¿ya? La persona, la misma palabra dice ahí en el Salmo 19, el verso 7, creo, por ahí, dice que la palabra, la ley de Jehová es perfecta y convierte el alma, que hace sabio al sencillo. Amén. Hermanos amados, nosotros debemos ser sabios para la salvación. Una persona que es sabio busca la salvación de su alma, ¿ya? Y Timoteo tenía que vivir eso en su vida, en su ser. Después Pablo dice que declara esta verdad intransable para nosotros cuando dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, es útil para redarguir, es útil para corregir, es útil para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aleluya, gloria a Dios. Pablo entonces declara esta verdad que la creemos de todo corazón, que toda la Escritura es inspirada por Dios. No creemos que la Biblia contenga la palabra de Dios, sino que en ese principio, sino que creemos que la Biblia es la palabra de Dios, lo que Dios quiso entregarnos ya a nosotros. Y esta palabra, hermanos, es tan importante para nuestras vidas. Así que las Sagradas Escrituras, hermanos, fueron dadas a nosotros para su gloria, para su honra, para que algo ocurra en nuestras vidas. Hermanos amados, entonces la palabra de Dios es tan importante para nuestras vidas, hermanos, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Es tan importante que Pedro, ¿verdad?, dice, hermanos amados, y habla acerca de la palabra, de lo importante que es la Escritura,
y cómo él vio, ¿no es cierto?, la revelación de Jesús cuando estaba en la montaña, pero aún después dice, pero tenemos la palabra profética más segura que aún lo que yo escuché, dice Pedro. Entonces la palabra tiene que estar en nuestras vidas, tiene que estar en nuestro corazón. Un cristiano tiene que conocer la palabra porque es el alimento a su alma. ¿Ya? Un cristiano que no come la palabra de Dios es un cristiano que es débil. ¿Ya? Hermanos amados, entonces toda la escritura es inspirada por Dios. Como digo, nosotros creemos, hermanos amados, que todas las palabras fueron inspiradas por el Señor, no unas pocas que nos ponen a nosotros en un punto de decir esto sí, esto no. Eso es muy peligroso, eso es muy complejo, porque el hombre se abroga el derecho de decir esto sí, esto no. ¿Y cómo es eso? ¿Ya? Entonces, nosotros como organización, como pastor, creo que, hermanos, la Biblia es la palabra de Dios revelada al hombre. Amén. Entonces, hermanos amados, eso es muy importante. Toda la escritura es inspirada por Dios. Es inspirada por Dios. La Biblia es un libro único, hermanos amados. No hay libro como este en su continuidad y consistencia. No hay libro como este en su honestidad, no hay libro como este en la misma circulación, no hay libro como este en la supervivencia, no hay libro como este con tanta influencia y el poder de cambiar una vida. Millones de personas han sido cambiadas y transformadas al leer la palabra del Señor y encontrar el camino a la eternidad. Hermanos amados, no hay nada mejor que la palabra de Dios. Ha sido perseguida, tratada de destruir, pero no han podido los hombres hacer eso porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Pasará el cielo y la tierra, pero mi palabra no pasará. La Biblia es un libro único, hermano, muy importante que nosotros podamos entender eso en nuestras vidas. Entonces, nosotros debemos saber, hermanos amados, que la palabra de Dios, entonces, hermanos, fue escrita en un transcurso de 1600 años aproximadamente, entre el primer libro que se entiende que lo escribió Moisés y, hermanos amados, el último libro que se entiende lo escribió el apóstol Juan, el Apocalipsis. Hay un trayecto de 1600 años. Fue escrita la palabra de Dios en 3 continentes diferentes, en 3 idiomas diferentes, en más de 40 autores escribieron la Biblia, hermanos amados. Entonces, ¿qué otra cosa se puede decir de la Biblia, hermanos amados? Que fue escrito, como digo, en diferentes momentos de la historia. Hay momentos de guerra, hay momentos de paz, hay momentos de soledad, como el Apocalipsis de Juan. Hay diferentes formas de escribir, hermanos amados, pero la Biblia tiene una continuidad maravillosa y extraordinaria. Es un libro, hermano, que tiene tanta evidencia, ¿ya? Tanta evidencia que nosotros debemos obviamente creer este libro maravilloso y nutrirnos de él, porque este libro es la palabra de Dios que cambia y transforma al ser humano. Esta Biblia nos enseña el camino a la eternidad. Amén. Aleluya. Así que gloria a Dios por esto. Hermanos amados, mire, aunque la gente no crea, aunque la gente trate de botar la Biblia, hermanos, no podrán hacerlo, porque la Biblia es la palabra de Dios. Y como dije antes, pasará el cielo y la tierra, pero mi palabra no pasará. Ya le escudriñan, le buscan por todos lados, pero no hay nada como la maravillosa palabra del Señor. Ya la Biblia también, hermano, predice con precisión eventos futuros, ¿ya? Y eso ningún otro libro lo tiene, ¿ya? Lo que es lo profético, está en las ruinas de Babilonia, de Tiro y de Sidón, el nacimiento de Jesús,
se dice que hay por lo menos 332 predicciones o profecías acerca del Mesías, la cual Jesús cumplió perfectamente en la cruz, en su vida, y en la cruz. Hermanos, el mismo Señor Jesús predijo la destrucción de Jerusalén. Y Jerusalén fue, usted sabe, avasallada el año 70 por las legiones de Tito. Ahí fue destruida totalmente cuando Jesús dijo no quedará piedra sobre piedra. Y fue tal la destrucción que fue literal esa palabra. La palabra de Dios, hermanos, está profetizado, ¿no es cierto?, de Israel, hermanos amados, que iba a desaparecer, no iba a estar, pero que después la higuera iba a reverdecer. Y sabemos que hace solamente, del año 48, poco más de 70 años, hermanos, que Israel volvió a ser nación, y la palabra de Dios lo declara, lo establece. ¿Qué decir de profecías como cuando habla el profeta Daniel tantos años atrás, 2400 años antes de nuestro tiempo, hermano? Él profetizó y dijo que en los postreros tiempos la ciencia iba a aumentar y la gente iría de un lado a otro, y hermano, nunca ha habido tanto movimiento en el mundo. A uno le impresiona, yo no sé si usted lo ve en algún momento, y hacen esquemas acerca de cómo se mueven los aviones, y hermanos, ponen una tierra así, ve una cantidad enorme de aviones volando de un lado a otro, de un continente a otro, de un país a otro, porque la palabra de Dios se está cumpliendo delante de nuestros ojos. La palabra de Dios dice que la maldad se va a multiplicar, y eso lo vemos. La palabra de Dios habla del carácter de los hombres, que lo estamos leyendo aquí, y eso lo vemos delante de nuestros ojos, amados hermanos. Entonces, hermanos míos, nosotros debemos amar, ¿verdad?, la palabra del Señor. Toda la Escritura, amén, toda la Escritura es inspirada por Dios. Significa cada parte de la Escritura. Algunos tratan de torcer esto, intentan tratar que diga toda la Escritura que es inspirada por Dios es útil. Y así, haciendo esto, se llegan a poner en lugar de autoridad más alta, porque ellos entonces nos dirán lo que es inspirado y lo que no es. Usted no puede aceptar eso. Usted no puede aceptar eso. Hermanos amados, Dios ha hecho que la palabra permanezca hasta nuestros días. Ha sido, hermano, perseguida la palabra. La palabra, hermano, ha sido perseguida, cuestionada de todas formas, hermanos, pero nosotros seguimos creyendo en este libro bendito y debemos acercarnos cada día con mucha fe a este libro para ser animados, inspirados, renovados, sanados, restaurados y especialmente mostrar el camino de la salvación a tanta gente. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. Es útil, es un libro útil, maravilloso. ¿Para qué? Para enseñar, ¿ya? Para decirnos lo que es verdadero acerca de Dios, el hombre, el mundo en el que vivimos y el mundo que ha de venir. La Biblia lo dice, lo enseña. La Biblia le enseña de todo, cómo ser un buen esposo, una buena esposa, un buen padre, un buen hijo, un buen ciudadano. Todo está escrito acá para redarguir, ¿ya? Para corregir, ¿ya? Entonces, hermanos, para eso es útil, con la autoridad para reprender, ¿verdad?, para redarguir y corregirnos, ¿ya? Todos estamos bajo la autoridad de la palabra de Dios, y cuando la Biblia expone nuestra doctrina, nuestra conducta como equivocada, estamos equivocados. Esta es la regla, esta es la norma, esto es lo que debe decirnos, lo que sí y lo que no. Y después dice, para instruir en justicia. Nos dice cómo vivir piadosamente, cómo caminar piadosamente. Hermanos amados, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, ¿ya?
Nosotros entonces cuando dice esto, hermanos, porque uno puede entender la Biblia, uno puede comprender la Biblia. Quizás hay pasajes complejos, difíciles, que pueden ser muy difíciles, ¿verdad? Pero hermanos amados, uno puede entender. El más pequeño de los santos puede entender. Jesús dijo: Padre, te alabo porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Y Pablo dice después en Corintios que Dios no escogió, ¿no es cierto?, los sabios, toda la gente que sabe mucho, sino lo menospreciado, lo vil Dios trajo. Entonces a esa gente Dios le enseña. Solamente que no tenemos que llenarnos de tanta cuestionamiento, hermanos, ponerle, como digo yo, tanto color con las cosas. Sencillez, la sencillez, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ya, hermanos amados, perfecto significa que está cumpliendo propósito, que está cumpliendo propósito. La Biblia me guía todo lo que necesito, ya. Entonces, el hombre de Dios va a ser preparado mejor cuando conoce la palabra de Dios, la palabra del Señor. La Biblia debe llenar nuestra mente, la Biblia debe llenar nuestro corazón, la palabra debe sobreabundar en nuestra vida. Amén, para ir adelante cada día y que brote la bendición desde nuestro corazón, desde nuestro ser, para la gloria del Señor. ¿Ya? La Biblia, la palabra de Dios, es útil. Dice que un crítico escribió una carta a una revista diciendo, comillas, a través de los años supongo que he ido a la iglesia más de 1000 veces y ni siquiera puedo recordar el contenido específico de un sermón en todos esos años. ¿De qué sirve haber ido a la iglesia 1000 veces? Pregunta. La siguiente semana alguien respondió: los últimos años he comido más de 1000 comidas preparadas por mi esposa y ni siquiera puedo recordar el menú específico de ninguna de esas comidas, pero me nutrieron en el camino y sin ellas yo sería un hombre muy diferente. La Biblia hará su obra espiritual en nosotros si la dejamos. Amén. Si nosotros le abrimos el corazón a la palabra. La palabra de Dios debe ser oída, debe ser creída, pero también debe ser obedecida. Cuando obedezco, hermano, voy adelante en lo que Dios tiene para mi vida, para avanzar y caminar fortalecido en el Señor de la gloria. Entonces, Pablo dice entonces que estos hombres, que nosotros vemos muchísimos de estos hoy día, van de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero ¿qué debía hacer Timoteo y qué debe hacer cada cristiano? Persistir en lo que ha aprendido. Aprendimos algo y eso debe permanecer en nuestra vida. Si la Biblia nos lleva y nos muestra que estamos errados, obedezcamos la palabra. Y debes saber de quién has aprendido. Timoteo aprendió de su madre y su abuela y principalmente del apóstol Pablo. ¿Ya? Y después dice Pablo que toda la Escritura, no un poco, sino que toda la Escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para guiar, ¿no es cierto?, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿Y con qué finalidad? Que todo hombre, que toda mujer sea perfecto y esté enteramente preparado para toda buena obra. El momento que lo llamen, esté listo, esté preparado, porque usted ha sido una persona que se ha alimentado en la palabra, ha oído la palabra, ha creído la palabra y ha obedecido la palabra. Padre bueno, gracias por poder meditar en esta palabra junto a mis hermanos esta tarde. Dios, pido que tu gracia y tu unción sea con nosotros, que nos ayudes a amar la palabra, a atesorar la palabra, y como dice Pedro ahí, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Agradecido Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.